buenas noches. Mi nombre es Ricardo Vázquez, pertenezco al cuarto semestre técnico profesional en transporte de carga terrestre. Hoy vamos a realizar un ejercicio de presupuesto de costo directo de fabricación y presupuesto de gasto de administración y venta. Bueno, aquí el enunciado nos dice que toca calificar por flujo variable para los dos primeros trimestres del año. La empresa que calcula por procedimiento de 35 unidades de la pieza 1 y 140.000 unidades de la pieza 2. Está el salario del administrador, el agua que se maneja por las máquinas por hora. Bueno, aquí yo desglosé todo el enunciado. Hice el cuadro para que fuera más rápido el ejercicio. Bueno, empecemos. Dice que ahora por máquina el trimestre 1 son 700, son 700 horas por el trimestre 1, 685 por el trimestre 2. Tiene la financiación del edificio de 6.580.000, tiene un área total de 12.500 metros cuadrados, de las cuales pertenecen 10.580 y 10.850 de la fábrica. Y acá toca buscar el de las oficinas. Las oficinas se resta consumiríamos 10.850, a un total de 1.650 metros cuadrados por oficina. Tenemos un costo de materia prima por la pieza de 90 pesos, un costo de materia prima indirecta para la pieza de 85, son 125.000 unidades por trimestre, 140.000 por trimestre. Hay que ver el total de unidades, pero el total de unidades se suma cada uno de ellos, nos da 265.000 unidades por año. Dice, tenemos que calcular las unidades para cada trimestre del 1 al 4. Para calcular las unidades del trimestre 1 al 4, se multiplica la unidad total por el porcentaje de cada trimestre. Entonces, esto se iguala a las unidades totales por el 20% en este caso. Aquí fijamos para 53.000 sacamos la fórmula, la cual dice que para el trimestre 2 son 92.750, para el trimestre 3 74.200, para el trimestre 4 45.050. Dicen que tenemos una venta anual de 1.350.000 millones de pesos. Entonces, toca calcular las ventas para el trimestre 1 y el trimestre 2. Para calcularlas hay que multiplicar el total de las ventas anuales por el porcentaje del trimestre asignado. Entonces decimos que esto es igual a 1.350 por el 20% que es lo del trimestre 1. Y lo mismo hacemos para el trimestre 2, 1.350 por 35 que es el trimestre 2, 47.472.500 millones. Dice que calculemos la variación de las unidades del trimestre 1 y el trimestre 2. Para calcular la variación de unidades del trimestre 1 y el trimestre 2 se divide el valor de las unidades del trimestre 2 por las unidades del trimestre 1 y se les resta 1. Entonces esto es igual a 92 dividido 53 menos 1. Tenemos una variación del 75%. Dice, hay el pronóstico del trimestre 1 del año siguiente y el pronóstico del trimestre del año siguiente. Para calcular este pronóstico, se calcula con un método de relación lineal. La fórmula del pronóstico, tabulamos, vamos a ir al trimestre, punto y coma, valores conocidos en Y, punto y coma, valores conocidos en X. Entonces da 55.650. El pronóstico para el resultado del trimestre 2, si multiplicamos el resultado del trimestre 1 más el 1 por 1 más el porcentaje de la variación. Entonces, esto es igual a el trimestre 1
por 1 más la variación. Nos da un pronóstico de 97.388 para el trimestre 2. Bueno, entonces nos dice calcule las unidades por trimestre de la pieza 1 y la pieza 2 trimestre 1 al 4 para cada una de ellas. Bueno, esto se calcula, se divide el total de unidades de la pieza 1 sobre las unidades totales y se multiplica por las unidades de cada trimestre. Entonces, esto es igual a 125.000 dividido 265, que son las piezas totales, por las unidades del trimestre. Vamos a fijar esta y esta. Acá 25.000 y acá ponemos la fórmula. Para la pieza 2 lo mismo. Entonces, 140 265 por calculamos las piezas de cada trimestre. Verificamos. Está bien. Sí. Está bien. Muy bien. Entonces dice unidades proyectadas. Vamos a calcular las unidades proyectadas del trimestre 1 y trimestre 2 de cada pieza. Entonces, se divide el total de las unidades de la pieza 1 sobre el valor de las unidades totales y se multiplica por el pronóstico de cada trimestre. Entonces, aquí hacemos lo siguiente: 125.000 dividido 265 por 55.650, que es el pronóstico del primer trimestre. Nos da 26.250 y se arrastra la fórmula. Aquí la vamos a arrastrarla acá, pero primero vamos a fijarla. O sea, aquí y 45 por un lado. Entonces, y para la pieza 2 hacemos lo mismo. Entonces, esto es igual a 140.000 dividido 265.000 por lo del trimestre 2. Entonces, 51.000. Arrastramos. Pues lo fijamos. Entonces acá, este es el trimestre 1 de la pieza 2. Entonces este va con este.
así. Y este de la pieza está bien. Pasamos acá. 2. Muy bien. Entonces aquí ya hallamos el área total de las oficinas, unidades totales, unidades por trimestre del 1 al 4, ventas por trimestre del 1 al 2, son las que nos pidieron, la variación, que es 75%, porcentaje el pronóstico del primer trimestre del año siguiente del trimestre 2, las unidades proyectadas para cada trimestre y cada pieza, y unidades por trimestre de cada unidades por trimestre de cada pieza. Bueno, continuando con el ejercicio, pasamos ahora a identificar y determinar los costos de fabricación. Entonces, vamos a indicar el consumo de agua por hora de máquina. Esto se queda un periodo de por hora. Ahora, dice que un valor de el enunciado 2100, creo que es 2100. Y eso es una calificación variable, ya que depende de las horas trabajadas. Dice mantenimiento de computadores de fábrica, que es un valor semestral y 540,000 pesos por semestre. Esa es una clasificación fija. Decimos que depreciación del edificio, efectivamente la fábrica. Bueno, dice que el presupuesto anual, y esto se halla multiplicando el área de la fábrica por el valor del área de depreciación y se divide del área total. Esto decimos que esto es igual área de fábrica por el valor de la depreciación, el valor de la depreciación dividido el área total. Total 5.711.440 y esto es un costo fijo. Estabilización de terremoto. Eso es anual también. Y esto se halla multiplicando el total de las ventas por el 6% y a su vez por el 70%. Entonces, esto es igual el total de las ventas por el 6% y a su vez por el 70% que es lo que corresponde a esto. Entonces nos da un total de 56.700.000 y este costo es variable porque depende de las ventas. Materia prima indirecta. La materia prima indirecta es anual y esto se vaya multiplicando el valor de la materia prima indirecta por las unidades de la pieza 1 y se suma el valor de la materia prima de la pieza 2 por las unidades de la pieza 2. Esto quiere decir que esto es igual al valor de la pieza, materia prima de la pieza 1 por
Unidades de la pieza 1. Unidades de la pieza 1 más precio de la pieza 2, precio de la pieza 2 por 140, que la unidad de la pieza 2. Esto toca ir paréntesis. Esa no está. Déjame ver cómo faltó algo. 14.150. El costo de esto es variable porque depende de las ventas. Bueno, acá acabo de ver un error, y es que 2 por 25 sino por 125. Ahora sí, 123, 150. Ese es, bueno, ahí identificamos y aprendemos los costos indirectos de fabricación. Ahora vamos a hallar los costos indirectos de fabricación del año 1, del primer y segundo trimestre, como nos pide el enunciado, darle la valoración y la clasificación, la variación. Entonces, decimos que el consumo de agua del primer trimestre se vaya multiplicando el valor del agua, de las horas del agua del primer trimestre, duplica el valor de las horas por el valor de las horas de cada trimestre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es igual a 2100 por 700, que vale la hora de cada primer trimestre, y dan 1.470.000. Para el segundo trimestre haremos lo mismo, solo que por lo del segundo trimestre tenemos 1100 por las horas del segundo trimestre y 438.500. Y esto y vamos a ver la variación. La variación se calcula dividiendo el trimestre 2 sobre el trimestre 1 menos 1. Entonces, esto es igual a trimestre 2 dividido trimestre 1 menos 1. Una variación del menos 2%. La clasificación es fija. Bueno, yo vamos a sacar la formulita para que haga esto. Bueno, decimos que el mantenimiento de computadores de fábrica se divide 540.000, que es el 540.000, que es el valor por trimestre. Las 540.000 igual a 540.000, acá. Entonces 540.000 lo dividimos en 2, a 270. Un semestre tiene 2 trimestres. Y para el segundo trimestre la misma operación, y este costo es fijo. Depreciación del edificio, la parte de la fábrica. Esto se divide el valor de la depreciación entre 4, porque un año tiene 4 trimestres. Entonces, esto es igual a valor de la depreciación del edificio dividido 4. Esa me da
Mm, Apreciación, evolución de la apreciación. Sí, entonces me da 1.645.000, pero, pero esta depreciación, no aquello, entonces hagámosla de nuevo. Entonces, esto dividido 4. Ahora sí, 1.427.860. Para el trimestre 2, hacemos la misma operación que el trimestre 1. Entonces, esto es igual a la fórmula. Da igual, y esto es fijo. Póliza de incendios y terremoto. Para la póliza de incendio y terremoto en una fábrica se multiplica el valor de la venta del trimestre 1 por el 6% y esta a su vez por el 70%. Entonces esto es igual a esto que es el primer trimestre por el 6% y a su vez por el 70%. 11.340.000. Y en el trimestre 2 hacemos la misma operación, pero igual, pero con el del trimestre 2 por el 6% y esto a su vez por el 70%. Este costo es variable porque depende de porque depende del valor de las ventas. Materia prima indirecta. La materia prima indirecta se multiplica el valor de la materia prima indirecta por el porcentaje de venta y producción de cada trimestre. Entonces sería de 3.150 por el 20%, que es lo que completa el primer trimestre. Y para el segundo trimestre, la misma operación, pero por el 35%, que es el que va acá, que es el que está acá. El costo de esto es variable. Variable porque depende de las ventas. Bueno, continuando con el ejercicio número 1, bueno, ahorita vamos a ver los costos directos de fabricación para el siguiente año, que es el año número 2. Entonces, toca hacerle un ajustado a cada trimestre, pero yo le di un 8%, pues ya que no le usaba el porcentaje. Entonces yo hice como el 8%. Entonces decimos que el presupuesto del trimestre 1, como este costo consumado por hora se pasa, es el mismo que el que tenemos del año anterior. Entonces, y para el trimestre 2, igual. Decimos que el mantenimiento con proveedores de fábrica seguimos con el mismo valor, creo que fijo, el mismo valor. Para el segundo trimestre igual. Depreciación de edificios, del edificio de la fábrica. El mismo valor porque es un fijo, que es como es fijo, pues va a ser el mismo valor. Y lo mismo para el siguiente trimestre. Póliza de incendio y terremotos. Bueno, para ver la póliza de incendio y terremoto, se multiplica el valor del año 1, se multiplica este valor del año 1 por 1
más la variación del 5%. Es que no hemos hallado la variación del 5%. Entonces no hemos hallado la variación. Bueno, anteriormente hay que hallar una variación. El trimestre 1 del año siguiente, el trimestre 2, ya que esa variación no sirve para hallar los valores de la póliza inicial de la materia indirecta. Entonces, para hallar esta variación se divide el valor del pronóstico del trimestre sobre las unidades menos el trimestre menos 1. Entonces, sería igual a 55 que divide 53, que es este, menos 1. La variación del 5%. Lo mismo hacemos con este trimestre. Entonces es igual a esto dividido el trimestre de este momento. Aquí sí pasamos. Así lo hacemos de mejor. Y listo. Ahí nos da la variación. Entonces, para calcular la póliza de incendio terremoto, entonces se multiplica el año 1 más, se multiplica el año 1 por 1 más la variación del 5%. Entonces, esto sería igual a 340 por 1 más el 5% de acá. Eso nos da 11.907.000. Igual lo hacemos con esto. Esto multiplicamos el segundo trimestre, menos 19 por 1 más la variación del 5%. 20.837.250. Entonces ahora vamos a hallar el costo indirecto de fabricación de la materia prima indirecta. Para hallar este costo se multiplica el valor del año anterior, que es este, por 1 más la variación del 5% también. Entonces es igual a esto por 1 más la variación del 5%. ¿Listo? Para el segundo trimestre hacemos la misma operación. Entonces, esto es igual a 8.902.000 por 1 más el 5% de la variación del segundo trimestre. Entonces tenemos 8.507.625. Bueno, ahora vamos a hallarle el ajustado de los trimestres. Entonces, para hallar esto se multiplican los valores entre el trimestre 1 por el 1 más el 8%. Entonces, esto es igual a esto por el 1 más el 8%. Entonces nos da un total de 1.587.600. Vamos a arrastrar la formulita. Nos queda para este 2.291.000 y sucesivamente. Para el ajustado del 2, que hacemos acá. Igual que hacemos lo mismo que este, solo que con este valor. Entonces, esto es igual a este valor por 1 más el 8%. 1.553.580. Entonces, reemplazamos la fórmula. Entonces, queremos esto
Pues verificamos. Bien, bien. Acá, bien, bien, bien. Omitir estos errores. Bueno, ahora vamos a hacer la cédula presupuestal. Para la cédula presupuestal, ¿qué hacemos? Estos valores que están acá los trasladamos acá y totalizamos todo. Entonces yo tengo esto acá formulado para que totalice automáticamente y hacemos la siguiente operación. Entonces sería esto acá igual que esto acá. Correstamos y listo. Aquí decimos que son 56.611.003 pesos de la zona presupuestal de los costos indirectos de fabricación. Bueno, continuando con el riesgo, vamos a hacer ahora cómo identificar y determinar los gastos de administración y venta. Bueno, según el enunciado decimos que el salario administrador administra un saldo con un periodo mensual y tiene un valor de 5.532.000. Esa clasificación es fija. Eso es fijo ya que se paga mensualmente. Notación de los obreros. Esto se hace trimestral. Y tiene un costo de 408.000, creo. 408.000. Es un costo fijo también. Dice depreciación del edificio de oficinas. La depreciación del edificio es anual. Y para hallar esto se multiplica el área de la oficina por el valor de la depreciación y se divide entre el área total. Entonces, esto es igual a 650. Esto lo dividimos, lo multiplicamos, perdón, por el valor de la apreciación y lo dividimos por el área del área total. Nos da 868.570. Ese valor es fijo también. Provisión de cuentas incobrables. La provisión de cuentas incobrables es anual. Y para hallar esto pues se multiplica el valor total de las ventas por el 3% y las superfluas por el 70% que corresponde a la producción. Entonces esto es igual a el total de las ventas por el 3% por el 70%. A 28.350.000. Y esto es un costo variable, ya que depende de las ventas. El presupuesto de adquisición de nuevos inmuebles. Este presupuesto dice que es trimestral y no enunciado. Dice que es trimestral y tiene un valor de adquisición de abril. Presupuesto que se no vuelve a 8 millones en abril. Hace 8 millones. Tiene un valor de 8 millones. Y esto es una clasificación fija. Depreciación de muebles. Depreciación de los muebles. La depreciación de los muebles es mensual. Esa es mensual. Y para hallar esto se divide el valor del presupuesto de adquisición a 10 años por 12.
Entonces, ¿qué hacemos? Esto es igual a 8 millones dividido 10 por 12. Ya, 9 millones 600. Espérame, aquí esto está en paréntesis. Ahora sí, 66.667. Esto es un costo fijo. La póliza de incendios y terremotos. Eso es anual. Y para hallar esto se multiplica el valor de las ventas por el 6% y a su vez por el 30% que es lo que corresponde a las oficinas de la producción. Entonces, esto es igual a 1.350.000 millones por el 6%, por el 30%. Se baja 24.300.000 y es un costo variable porque depende de las ventas. Bueno, vamos a hacer los gastos de administración neta para el primer año. Bueno, el salario del administrador. Como es trimestral, se multiplica el valor de la tabla, el valor de esto se divide por 3, se multiplica por 3 por 1. Entonces, igual a esto por 3. Esto es 7.900.596. Para el trimestre 2 hacemos lo mismo. Esto tiene una clasificación fija, la P mensual. Dotación para obreros. La dotación para obreros, dejamos el mismo valor de los costos. Aquí igual. Y esto es fijo también. Depreciación del edificio. Para ver la apreciación del edificio se divide el valor de la tabla, el valor de la depreciación. Esta se divide en 4 y aquí no tiene 4 trimestres. Este, 4, 140. Lo mismo se hace acá, se hace el 5 trimestre. Esto valor es fijo. Provisión cuenta incobrable. Para la provisión de la cuenta incobrable se multiplica el valor de las ventas en el primer trimestre por el 3% y después por el 70%. Entonces, esto es igual a el primer trimestre el valor de las ventas por el 3% y eso es por el 70%. 5.670.000. Y para el trimestre 2 hacemos la misma operación. Multiplicamos el valor del segundo trimestre por el 3% por el 70%. 922.500. Esta depreciación es variable, ya que depende de las ventas. Y se presupuesta adquisición de nuevos muebles. Bueno, en el trimestre no se genera ningún gasto. Entonces, y para este trimestre tampoco, entonces porque empieza desde abril. Ahora vamos a este trimestre. Entonces aquí
decimos que depreciación de muebles, esto es lineal también. Entonces en este trimestre no se genera ningún gasto, por lo tanto es cero, cero para ambos. Entonces póliza de incendios. Para hallar la póliza de incendios se multiplica el valor de las ventas de cada trimestre por el 100% y esta sube por el 30%. Entonces, esto lo hacemos de la siguiente manera: esto sube a 270 por el 6% por el 30%, que es el que le pertenece a las oficinas de producción, la parte de producción. Y lo mismo hacemos con el siguiente trimestre. Entonces sería esto por el 6% por el 30%. Esta es la apreciación variable. Esta depende de las ventas. Gastos de administración para el siguiente año, el año 2. Entonces será del administrador. Para el salario del administrador tenemos el mismo valor de arriba, entonces tenemos el mismo valor ya que es fijo. Y acá en el segundo bloque igual pasa de igual manera. Dice dotación para obreros. La dotación para obreros también se pasa el valor ya que es fijo. Depreciación de los muebles. Para la depreciación de los muebles igual el mismo valor. Entonces aquí hacemos esto así. Producción de cuentas incobrables. Bueno, aquí para la producción de cuentas incobrables debemos multiplicar el valor del primer año por 1 más la valoración del 5% que hayamos hecho anteriormente. Entonces esto sería igual esto por 1 más la depreciación, que es esta. Que de 5.953.500. Y hacemos la misma operación con el segundo trimestre. Nos da 10.418.825. Bueno, el supuesto adquisición de los inmuebles se pone el mismo, pues como el enunciado dice que se desde abril, ya no aplica para este trimestre, se coloca 0. Y acá en el segundo trimestre, como ya abril está en este trimestre, entonces lo vemos 8 millones. Bueno, depreciación de muebles. Como el enunciado dice que desde mayo, pues no aplica para este trimestre, se coloca 0 también. Y para el segundo trimestre, pues este valorcito lo multiplicamos por 2. La póliza de incendios y terremotos. Bueno, para la póliza de incendios y terremotos se multiplica el valor del año anterior por 1 más el 5% de la variación. Entonces es igual a esto por 1 más 5%. Lo mismo al 5% trimestre. Igual a esto por 1 más 5%. Listo. Entonces vamos a ajustar el 8%. Entonces, para ajustar el 8% se multiplican los valores del trimestre 1 por el 1 más el 8%. Entonces, esto es igual al trimestre 1 por 1 más el 8%. El
8.939. Ahorita vamos a corregirlo acá. Verificamos. Sí. Bueno, hacemos lo mismo con el trimestre 2. Entonces, aquí hay algo mal. No van a hacer este trimestre, vamos a hacerla de nuevo. Pues esto es igual. El valor del trimestre 1. ¿Cuál es el valor del trimestre 1? Del trimestre 1. Bueno, es multiplicar el valor del trimestre 1. El valor del trimestre 1 es este. ¿Dónde está? Este. Este valor por más el 8%. Ahora sí, viendo la fórmula. Entonces las traemos acá. Verificamos. Toca fijarlo. Bueno, ya verificando entonces los datos administrativos. Entonces estoy bien. Es esto, ¿no? Ahí sí arreglamos la forma. Listo. Ahora sí. Entonces para el trimestre 2, esto es igual a este valor por más un 8%. No, yo me voy a subir. Y bajamos la fórmula. Listo, pues ahí ya hallamos el gasto de administración para el año entrante, el año 2. Y continuamos con la cédula presupuestaria. Como anteriormente lo hice, pues entonces estos valores de acá los trasladamos acá y aquí esto totaliza automáticamente. Entonces, vamos a arrastrar. Pues me equivoqué, no. Esto aquí es igual a este. Y este aquí es igual a este.
Ahora sí, ahora sí. Entonces nos dice que esta ejercicio nos necesite un valor de 59.379.467. Y aquí finalizamos el desarrollo del primer ejercicio.